miraré de donde mi ayuda vendrá. El creador del cielo y el mar es quien me sostendrá. Él tus pasos guiará, tu vida guardará, es tu protector, no dormirá. Él es la luz que alumbra la densa oscuridad desde hoy y por la eternidad. Miraré de donde mi ayuda vendrá. El creador del cielo y el mar es quien me sostendrá. Él tus pasos guiará, guardará, es tu protector, no dormirá. Él es la luz que alumbra la densa oscuridad desde hoy y por la eternidad. En tus pasos guiará, guardará, es tu protector, no dormirá. Él es la luz que alumbra la densa oscuridad desde hoy y por la eternidad. Amados de Dios, buenas tardes. Es una bendición, es un placer para nosotros podernos dirigir a ustedes a través de este medio. Gracias por su bendición de seguirnos. Y yo espero que primero Dios, el Espíritu Santo, nos conecte y que la palabra de Dios pueda llegar a tu corazón y ser una semilla que se siembre hoy y produzca fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Pero es importante que estés atento, es importante que estemos en un mismo espíritu. Así es que les damos la más cordial bienvenida a quien nos está siguiendo en la red y a los hermanos que están acá con nosotros. Y de esta manera, pues iniciamos con un deseo grande de poder ser un medio de bendición para tu vida. Hoy, el tema que te voy a compartir se llama Amado. ¿De dónde viene tu socorro? Es una interrogante y esta pregunta la encontramos precisamente en el Salmo 121, verso 1 y verso 2. Y el Salmo 121, verso 1 y verso 2 dice así: Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Te voy a invitar a que hagamos una oración en este momento. Padre, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias por esta oportunidad que nos das. Permite que tu palabra corra, amado, y se incruste en cada corazón, y todos en un mismo espíritu podamos deleitarnos en ti y poder, diría yo, saborear tu palabra, y por qué no, Señor, en el transcurso de los días rumiarla, para poder comprender cada día más y más lo que tú demandas de nosotros, nos pides a nosotros que hagamos, y sobre todo en estos tiempos tan difíciles, donde es muy importante que demos testimonio de la luz como debe de ser. Padre, todo te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Reitero, el tema o el título del tema que le quiero compartir es Amado, y lo viene un interrogante. ¿De dónde viene tu socorro? Es una pregunta para usted, es una pregunta para mí mismo. ¿De dónde viene nuestro socorro? Y leíamos al salmista, y el salmista hace una comparativa que me parece interesante y que en su momento vamos a mencionar algunos detalles que me parecen importantes. Pero antes de eso quiero decirle que este Salmo 121 era uno de los salmos graduales que se cantaban y se cantan en las festividades israelitas y se cantan al ir subiendo la cuesta hacia la ciudad de Jerusalén y entrar por sus puertas, como dice el Salmo 100, con acción de gracias y por sus atrios con alabanza. Estamos hablando de una festividad, estamos hablando de salmos graduales. Graduales se les llama porque no solo entonaban un salmo, sino entonaban varios salmos, o entonan más bien todavía en las festividades, y se habla de cómo van subiendo la cuesta. Recuerde usted que prácticamente Israel está un poco inclinado. Si ponemos como parámetro el mar Grande o el mar Mediterráneo, del mar Mediterráneo hacia el mar Muerto, hay un descenso abajo del nivel del mar de algunos casi 100 metros. Entonces, realmente yendo del mar Muerto o de la ciudad de Jericó a Jerusalén, es prácticamente de bajada o de subida, depende de qué lado lo vea. Por eso se habla de esa cuesta y por eso se habla de que en las festividades se van cantando esos salmos, uno, otro y así sucesivamente, hasta llegar a la ciudad de Jerusalén, donde pues la fiesta está en grande y se ponen a celebrar, pero también a dar testimonio y a manifestar de una u otra manera ese gozo a través de ese vino espiritual que fluye en los corazones que están contentos y que están felices. También es importante porque además a este salmo, el Salmo 121, se le conoce como el Salmo del viajero. Así se le conoce. De hecho, le recomiendo que cuando vaya a salir de viaje, lea este salmo como una forma de que su fe se acrecente y le dé ese espacio a Dios, a los ángeles que usted active para que vayan con usted y lo protejan. Porque dice, por ejemplo, el verso 3 dice, no dará tu pie al resbaladero. Eso quiere decir que Él no va a hacer que en tu viaje tú tengas algún problema, alguna situación, si aprendes a confiar en Él. Y luego dice el mismo salmista, ni se dormirá el que guarda a Israel. He aquí que no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Eso implica que Dios siempre está cuidando, protegiendo su obra. Y me llama la atención lo que dice Juan allá en el libro de las Revelaciones, en el libro de Apocalipsis dice Juan, en el capítulo 4, verso 8, él tiene una visión, después de que se da el mensaje de las 7 iglesias, él tiene una visión y dice, y vi los 4 seres vivientes que tenían cada uno 6 alas alrededor de ellos, dice, y por dentro estaban llenos de ojos, y no reposan día y noche, diciendo, Santo, Santo, Señor Dios Todopoderoso, que era y que es y que ha de venir. Pero retomo solo la expresión llenos de ojos. Los ojos normalmente son para ver. Y si estos seres vivientes están llenos de ojos, eso confirma lo que dice el Salmo 121, que nuestro Dios siempre está atento para proteger a sus hijos, a su pueblo. Y cuando hablo de proteger a sus hijos y a su pueblo, hablo de aquellos que lo tienen en su corazón, hablo de aquellos que le creen a Él y le creen a su palabra, hablo de aquellos que cuando salen de viaje se mueven de su lugar donde están viviendo, encomiendan, como dice el Salmo 137:5,
encomiendo a Jehová mi camino, espero en Él y Él hará. Y luego lees este salmo y entonces tú te mueves confiado, tú crees que no importa qué peligros pueda haber en el camino, en la carretera, Dios te va a proteger, Dios te va a cuidar. Así es que estamos hablando de algo muy precioso, de algo muy maravilloso, y reitero esto porque una de las cosas en las que a la gente le gusta hablar y mencionar es cuestiones como manejar a Dios o creer que Dios es una religión, y eso de una o de otra manera las personas que lo hacen simple y sencillamente están manifestando que no conocen a Dios, porque la religión normalmente se maneja como una carga, se maneja como una adición, como algo más. Ay, ir a la iglesia, ay, tengo que leer la Biblia, ay, tengo que hacer esto. Y esa es una de las cosas muy importantes, amado, que tienes que saber y resaber y retomar. Dios no es una religión. Dios es una relación personal con el que lo conoce. Por eso reitero que todos aquellos que mencionan o tienen a Dios como una religión no lo conocen. Digan lo que digan, hagan lo que hagan, no lo conocen. Dios no es una carga, Dios no es una religión, Dios es una relación. Por lo tanto, su relación con Él debe ser una relación placentera, de gozo, de alegría. ¿Por qué los israelitas van a la festividad cantando? ¿Por qué entran a la ciudad con acciones de gracias? ¿Por qué van felices? ¿Por qué van gozándose, danzando, cantando, riéndose, compartiéndose mutuamente? Precisamente porque saben que Dios es una relación, no religión. Grábate eso, por favor, porque todo esto lo vamos a estar compartiendo ahorita. Recuerda que el tema es, amado, ¿de dónde viene tu socorro? Y voy a enseguida a explicar esto, desde luego, pero quise recalcar esa situación porque no quiero que te confundas. Es como cuando mucha gente dice, todos somos hijos de Dios. Y yo les digo, sí, por creación todos somos hijos de Dios, pero no por convicción. Por convicción solamente, como dice Juan 1:12. Juan 1:12. Solo los que creen en Él y lo reciben, Dios les da potestad de llamarles sus hijos. Entonces, por creación todos somos hijos de Dios. Pero por creación, amado, ¿qué crees? No te salvas. Te salvas por convicción, cuando tú lo aceptes, cuando tú creas en Él, cuando tú le entregues tu vida y cuando le digas, Señor, toma mi vida y haz de ella lo que tú quieras. Entonces Él se convierte en tu Padre, te acepta como tu hijo, como su hijo, y entonces Él va a pelear por ti. Entonces Él te va a cuidar, como dice la palabra de Dios, como la niña de sus ojos. Menos no. Hay gente que cree que es hijo de Dios no es porque es escarnecedor, y no le añado más, pero es hijo de Dios porque en la mañana dijo, Dios, voy en tus manos. No, amado, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. El hijo de Dios debe producir frutos que manifiesten que es hijo de Dios. Y no es lo mismo obras que fruto. Un fruto es algo natural que fluye de ti y una obra es algo que es ocasional, que de pronto se dio la oportunidad y la hiciste, pero eso no es fruto, fue ocasional. Entonces no confundas. Amado, ¿de dónde vendrá tu socorro? Ok, dice el salmista, lo primero que dice es, alzaré mis ojos a los montes. Y es una expresión natural. Todos en algún momento cuando salimos, y más si vivimos cerca del valle, de las montañas, pues donde no hay, aunque quieras, ¿verdad? Pues donde voltees ves edificios o ves otras cosas, pero no montañas. Pero donde hay montañas casi siempre es muy común que uno voltee hacia arriba. Aquí el problema no es si volteas o no volteas.
Porque alzar los ojos a los montes en sí no es malo. Pero, ¿qué pasa cuando se ve al monte como ayuda, o como apoyo, o como refugio? Entonces esa mirada ya tiene otra perspectiva. Y esa es precisamente la intención del escritor sagrado, que lo veas así, para luego poder enseñarnos o mostrarnos que hay algo mucho mejor, que hay algo mucho más alto y más grande que el monte más alto que haya. Recuerda también en la palabra de Dios, los montes normalmente y teológicamente significa liderazgo. Entre más alto el monte, es un liderazgo más fuerte, más pesado, decimos. Pero también recuerda que la palabra de Dios nos enseña que los hombres fallan o fallamos. Somos seres humanos. Por eso es importante lo que la palabra de Dios dice cuando dice que no confiemos en el hombre, sino que nuestra confianza debe estar en Dios. Y entonces, cuando nosotros nos movemos buscando hacer proselitismos, y hablo de un monte que está haciendo su función, entonces nosotros, de una o de otra manera, provocamos a celos a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Él no comparte su gloria. Esa le pertenece a Él. Él es el dueño de todo. Él, dice la Biblia, Lucas, allá en el libro de los Hechos, dice que Él es soberano. Y la palabra soberanía inclusive viene de otra palabra que es déspota. Porque una persona déspota hace las cosas como quiere y como le place y como le viene en gana, y como dicen coloquialmente acá en México, le vale. Una persona déspota así actúa, no importa a quién atropelle, a quién arrastre, a quién pise, no le importa. Bueno, la palabra soberanía tiene que ver con eso. Eso implica entonces que nuestro Dios es soberano y Él puede hacer lo que le plazca, como Él quiera, a la hora que quiera. ¿Y quién le puede decir por qué lo haces? ¿Por qué lo haces? A veces son conceptos que no manejamos porque no nos gustan mucho, porque creemos que no puede ser eso así, pero así es. Dios es el dueño de todo. Ahora, volvamos al pasaje. En la antigüedad era muy común buscar los lugares altos para adorar, y cada quien lo hacía como bien quería o como habían aprendido. Lo tremendo es que hasta la fecha la gente lo sigue haciendo. La gente que tiene a Dios como religión siguen buscando los lugares altos, y no solo el religioso, sino también la gente que hace cosas malas. La brujería y la hechicería se da muchas veces en los lugares altos, porque los lugares altos representan, como le decía, liderazgo. Se puede ir a los lugares altos y ahí puede encontrar una cruz hasta arriba, pero también puede encontrar un montón de cosas de brujería y de hechicería y de fetichismo ahí. Eso implica entonces que el salmista nos quiere llevar a que dirijamos nuestra vista y ponerlo sobre la tierra y estemos bien firmes y convencidos y seguros de lo que nosotros hacemos al mirar a los montes, o más bien, cómo miramos a los montes. El verso 1 y 2 dice en la Dios habla hoy, dice: al contemplar las montañas, me pregunto, quise leerle porque se me hace más claro que la versión 60. Es una versión Dios habla hoy, un lenguaje más actualizado, y dice: al contemplar las montañas, me pregunto, ¿de dónde vendrá mi ayuda? Se me hace más correcto y más entendible que en la versión 60. Ahorita le voy a explicar por qué lo de la versión 60, al menos en este versículo.
¿de dónde vendrá mi socorro? Como usted lo ve o lo oye, es una interrogación. El escritor sagrado hace una pregunta: ¿de dónde vendrá mi socorro? Y aquí es donde quiero entrar en el tema que quiero compartirle. Una pregunta que muchos lectores mal entienden, porque se brincan la interrogación y lo leen corrido. Normalmente cuando se lee ese salmo, la gente lo lee corrido: alzaré mis ojos a los montes donde vendrá mi socorro. Entonces, si tú le quitas el signo de interrogación, la idea que está dando es que tu socorro viene de los montes. Quiero que se le quede eso bien grabado en su corazón, porque la forma en la que leemos normalmente ese salmo casi siempre es así, y nos quedamos con esa idea y nos seguimos. Y no, el salmista está diciendo: alzaré mis ojos a los montes, y luego el escritor ahí, o por lo menos en la versión 60, dice: alzaré mis ojos a los montes, y lo tiene un punto y una coma. Eso quiere decir que hay un espacio gramaticalmente hablando, y luego dice: ¿de dónde vendrá mi socorro? Interrogación. Primero, alzo mis ojos a los montes. Luego, ¿de dónde vendrá mi socorro? Otro espacio. Y el verso 2 dice: no, o sea, mi socorro no viene de los lugares altos. Mi socorro no viene de los montes aún más altos que estén. Mi socorro no viene del liderazgo más impresionante, más fuera de serie que haya o que exista. No. Mi socorro no viene de ahí. Eso es lo que está el salmista tratando de plasmar. Lógicamente está ahí en el Salmo, pero él quiere que llegue a nuestro corazón. Eso es algo muy importante que no debemos de perder de vista, porque entonces se van quedando malos hábitos, una forma equivocada de leer las Escrituras, y entonces en nuestra mente vamos creando otras cosas que Dios no quiere que creamos ahí. Por ejemplo, ¿qué pasa en la práctica de nuestro diario vivir? Otra interrogante. Cuando hacemos esa lectura equivocada. Ahora, yo quiero que usted esté consciente y recuerde que la Biblia es un arma de dos filos. La Biblia es un arma de dos filos. Eso quiere decir que la palabra de Dios, para todo, diría yo, literalmente o bíblicamente tiene respaldo. Y más cuando leemos así, sin signos y sin aplicar la gramática para poder entender con más claridad una lectura. Así es que aquí me parece muy importante lo que quiero compartirle. La Biblia es un arma de dos filos. Y luego dice Pedro, y no es de interpretación privada. Dice el apóstol Pedro allá en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 1, verso 20 y verso 21. Mire lo que dice Pedro. El apóstol Pedro dice: entendiendo esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, verso 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Usted dirá: bueno, ¿y eso qué? ¿Qué nos importa eso? Si la Biblia es un arma de dos filos, y es aquí donde cometemos muchos errores, y yo confieso los míos, yo creo que todos por lo menos en alguna ocasión, estoy dándome corto, hemos abusado de algún pasaje de las Escrituras, forzándolo a que diga lo que nosotros queremos que diga, no lo que dice el mensaje bíblico.
Espero que me entienda eso. Por eso digo que es un arma de dos filos. Hay quienes escriben algo de la Biblia, algunos movimientos que conozco por ahí, y entresacan el texto que quieren manejar, que quieren, voy a usar esta expresión, manipular, y los traen de la Biblia y lo meten a su contexto, y entonces mueven su contexto, y luego dicen, miren, la Biblia dice, y la gente que no conoce la Biblia dice, pues sí, la Biblia dice, pero solo están presentando lo que ellos quieren decir. Si el texto no lo sacas del contexto bíblico, el contexto bíblico te va a decir que acá en el texto, ya en la Biblia, quiere decir otra cosa. Y eso es algo muy importante que no debemos de perder de vista. Y entonces eso también nos abre un zaguán para poder dar gloria a Dios. A mí no me toca convertir el corazón, le toca al Espíritu Santo. Grábese eso, porque a veces queremos, sobre todo los que somos padres, queremos que los hijos a un garrotazo reciban o cambien por cabezones, ¿no? Y ahí queremos. No, es en el tiempo, es en el momento que el Espíritu Santo ha preparado y tiene para que ese corazón se convierta y listo. Es ahí donde tenemos que madurar y conocer los tiempos también de Dios para podernos mover en ellos. Ya dije, la Biblia es un arma de dos filos, y bueno, precisamente cuando forzamos a que diga lo que queremos decir, entonces estamos cometiendo ese error. Déjeme darle un ejemplo más. Dentro de un año y algunos 2 meses más o menos, voy a cumplir 30 años en el pastorado, o 30 años como pastor. Al otro año voy a cumplir eso. Y usted dirá, bueno, ¿y eso a mí qué? Sí, tampoco se lo digo como presunción, tampoco le estoy presumiendo. Solo quiero decirlo, o lo menciono para respaldar lo que dicen por ahí, que el diablo sabe más por viejo que por diablo. Y he oído tantas cosas en la pastoral y muchos corazones, sobre todo cuando se inflan y cuando según ellos saben, conocen, y entonces de una y otra manera se les mete el diablo y se echan a perder. ¿Cómo? Dirá usted. Sí, he oído tantas cosas, pero una de las cosas que en lo personal se me hace más aberrante a mí, escrituralmente hablando, es cuando alguien en el liderazgo, normalmente son líderes, de pronto son trastornados por alguien que los lisonjeó y se sienten entonces Mesías. Y entonces llega un momento en que ese tipo de corazones desviados hacen expresiones como, yo no obedezco al hombre, yo solo obedezco a Dios. Eso para mí es aberrante. Para mí, esa es una forma de ignorancia donde se quiere hacer que el texto, el pasaje, diga lo que yo creo. Lo estoy descontextualizando para avalar, para tener yo esa autoridad bíblica, para entonces poderme mover en esa forma pensando que estoy haciendo lo correcto. Déjeme contextualizar el texto, no estoy hablando en el vacío. Por ejemplo, este tipo de personas o comentarios aberrantes, en mi concepto, toman como base lo que el apóstol Pedro y el apóstol Juan dijeron cuando fueron aprendidos en Jerusalén por causa de la palabra de Dios y el nombre de Jesucristo. Dice Hechos capítulo 4, verso 18, verso 19 y 20. Dice, y llamándolos, las autoridades llamaron a Pedro y a Juan y les intimaron, les metieron miedo, los amenazaron, que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Verso 19. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros, a los hombres, antes que a Dios. No, pues claro que hay que obedecer a Dios. Verso 20. Porque no podemos dejar de decir, está diciendo Pedro y Juan, lo que hemos visto y oído. Amén. Yo estoy de acuerdo con Pedro y Juan. ¿Usted no?
¿Verdad que estamos de acuerdo con ellos? Gloria a Dios. Capítulo 5, verso 29, está hablando también Pedro, y también hay cierta persecución. Y respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén. ¿Verdad que sí? Yo estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque eso dice la palabra de Dios. Amén. Pero ¿qué dicen los contextos? ¿Qué dice el contexto de ellos? Es correcto. ¿Por qué ellos deciden obedecer a Dios antes que a la misma autoridad? El contexto es que la autoridad les está intimando, les está metiendo en medio miedo. Mello, iba a decir como el Draculita chiquito. Ya hasta se me fue el avión. En el contexto, simple y sencillamente, se les está prohibiendo a Pedro y a Juan que no hablen de la palabra, que no usen la Biblia y que no usen el nombre de Jesucristo. Amén. Ese es el contexto. Pero ellos dicen: no obedecemos a Dios, obedecemos a Dios. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo con eso? Vamos a ver hoy, para aquellos que dicen hoy, yo hace días oí a alguien que así dijo: yo solo a Dios. ¿Por qué se someten a las autoridades ustedes? Les decía un hermano el viernes que ahora que fuimos a ver al presidente municipal de Irapuato, no faltó quien le dijera que nos fuimos a entregar al anticristo. A veces ese tipo de comentarios son los que de una u otra manera lógicamente manifiestan un corazón afectado o dañado, o por lo menos no un conocimiento claro de lo que la palabra de Dios enseña. Ya le dije por qué Pedro y Juan dijeron eso, y es avalado porque les están prohibiendo hablar de la palabra de Dios y de Jesucristo. Hoy, día de hoy, y en estos días sobre todo, escúchelo, por favor. Hoy, a nosotros como cristianos no nos están prohibiendo que demos testimonio de Jesucristo ni de su palabra. ¿O a alguien de ustedes les han dicho: no hablen de la Biblia, no hablen de Jesucristo? Nadie nos lo ha dicho, nadie. Ojo con eso, por favor, nadie nos lo ha dicho. Solo nos han pedido prevención, ¿no es cierto? Solo es prevención lo que nos han pedido. Guarden su distancia, hagan lo que tienen que hacer, reuniones masivas no, por prevención. ¿Sí o no? Ese es nuestro contexto ahora nosotros. No nos han dicho: hey, no hablen de la Biblia, hey, no hablen de Jesucristo. No, solo prevengan, cuídense. ¿Por qué nos están diciendo que usemos el cubrebocas? Porque si yo me pongo el cubrebocas, dice: lo estoy cubriendo a usted. ¿No dice la Biblia que si uno pone su vida, no hay amor más grande que el que uno ponga su vida por su hermano? Ya le estoy aplicando un bibliazo para que se ponga el cubrebocas. ¿Sí me explico? Entonces, qué importante es que nosotros escuchemos el mensaje preventivo. No nos están prohibiendo hablar de Jesucristo ni de la palabra de Dios, pero algunos tiran el grito como si se estuviera acabando el fin del mundo. Como si el anticristo ya estuviera estableciendo el orden mundial. Hermanos, es aquí donde tenemos que conocer las Escrituras. Y la Biblia dice que todo esto todavía no es el fin. Sí es cierto que dice que son principios de dolores. Pero principios de dolor. Hay quienes se van a aliviar y de allá del hospital lo regresan porque todavía les falta. Son principios de dolores solamente. Ahora, para esos que parece el fin del mundo y tiran el grito al cielo, uno de los errores que yo veo es
que su forma de expresión es tan radical que hay mucha gente que está con ellos y los sigue y les aplaude. No, ese sí es bueno, ese sí está predicando la verdad, no como otros que se entregan al anticristo. No sé si usted está de acuerdo conmigo, pero a la palabra de Dios y al nombre de Jesucristo, ni la misma cárcel lo ha detenido. A Pedro y a Juan no los detuvo la cárcel. ¿A cuántos cristianos que están en la cárcel tienen a Cristo en su corazón y son libres, estando presos? Libres porque predican, libres porque comparten. O sea, la palabra de Dios no puede ser presionada o prisionada o cercada o encerrada. No puede ser. No la van a hacer 4 paredes del templo. El que te hayan dicho que si eres el templo, no te están diciendo que no hables de que el Jesucristo de la palabra de Dios. 4 paredes, que es el templo, lo que conlleva, lo que es o representa el templo, solo es eso, 4 paredes. Recuerde usted que el templo, que esta casa donde nos resguardamos del frío, de la temperatura y nos protegemos, solo es el templo y solo son 4 paredes, pero no es la iglesia. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo? Esto no es el templo no es la iglesia, así es que se cierre. La iglesia, ¿quiénes son? Nosotros somos la iglesia. El templo solo es el lugar de reunión. La iglesia somos usted y yo. Afuera y dentro del templo y donde quiera que estemos, somos la iglesia. Y donde estemos. Y la palabra es y está libre. Y la verdadera iglesia está libre. Y camina libre y camina segura. Amén. Amén, allá en la línea. Ojo, qué importante eso. Y aquí no se trata de que cierren el templo. No. Nadie te ha hecho mudo ni ciego. Dice Pedro y Juan, no podremos dejar de anunciar lo que hemos visto y oído. Tú tampoco, amado. Compártelo. Hoy más que nunca hay corazones accesibles que tienen tanto temor de lo que está sucediendo, que es tierra fértil para poder sembrar la semilla de la palabra de Dios ahí, que se conviertan. Y entonces también decía de este tipo de personas que hacen ese tipo de aberraciones, yo solo a Dios, no al hombre. Lo malo es que muchos cristianos usan esos momentos para atemorizar a los más débiles, de que Cristo ya viene. Y entonces muchos de ellos son los que de pronto, movidos por ese tipo de comentarios, se lanzan a los supermercados a hacer compras de pánico, que luego lo tienen que tirar porque se les echa a perder. Me decía una hermana, no sé de quién, pero era una hermana, y me decía, pastor, yo no lo hice por otra cosa, sino nomás como para tener ahí, no por otra cosa, no crea que, yo no tuve pánico, solo lo hice para asegurar. Y ahora que ha pasado el tiempo me pregunto, ¿cuántas de esas cosas no las ha de haber tirado? Cuando la escritura es muy clara. Donde esté el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. La gente se preocupa. Ay, qué bueno que lo hagan. Pero cuando tú conoces las Escrituras, tú sabes que a través de las Escrituras y la relación que tengas con el Espíritu Santo, Él siempre te va a ir guiando y te va a ir diciendo los tiempos. Por eso uno tiene que estar atento. Hay que oír las noticias y hay que saber lo que dicen nuestras autoridades. Pero todo lo que ellos digan tiene que haber un parámetro con la palabra de Dios. Y entonces tú examinas, tú inquieres delante de Dios y entonces tú mismo haces que tu fe vaya creciendo.
Pero no va a crecer así como con una varita mágica. Tienes que escudriñar las Escrituras. Tienes que buscar lo que hemos estado diciendo, tanto el pastor Moisés como un servidor, ahora a través de los salmos, la forma en la que Dios nos ha estado hablando, porque los salmistas, realmente lo que están manifestando en los salmos, que eran hombres y mujeres como tú y como yo, como dice la Biblia allá Santiago acerca del profeta Elías, era un hombre con pasiones semejantes a las nuestras. Y los salmistas están haciendo ese tipo de expresiones porque ellos lo están viendo, lo están experimentando, y entonces ellos simplemente están yendo a Dios, pero también nos están tratando de decir: hey, hermanos, tengan cuidado, esto es así, esto yo ya lo viví, mira, háganlo así, de esta manera o de esta forma. Por eso es importante ir a las Escrituras, pero para muchos es mejor, y no voy a tirar y no me lo malinterpretes, pero para muchos flojotes, espero que hoy no hayan venido ni me estén oyendo, y espero que no le rasque a alguien, se van mejor a Enlace, cuando tienen su Biblia ahí en su casa. Escudriña las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella encontraréis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de Jesucristo. Juan 5:37. Eso dice la Biblia. Pero es más cómodo prender la televisión, barriendo, haciendo la comida. ¿Qué entiendes así si viendo no ven y oyendo no oyen? Lee las Escrituras, amado. Vuelve a las Escrituras y ponte de rodillas y dile al Espíritu Santo que te guíe. Iglesia solo hay una en el mundo, no hay muchas. Solo es una la amada. Las concubinas son montones, pero una es la amada. Y es aquí, insisto, donde el salmista nos está haciendo la pregunta: ¿de dónde vendrá mi socorro? Tienes la Biblia, a lo mejor tienes un montón de Biblias como yo en casa. Hay que leerlas. Una versión, otra versión. Así es que pongámonos al día y tratemos de apegarnos al mensaje que no es de interpretación privada, porque los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Vayamos a las Escrituras, no nos dejemos atemorizar por quienes son usados por alguien más. Si son, ya dijimos, son principios de dolores, pero aún no es el fin, porque donde esté el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. Alguien dirá: bueno, pero son, sí, principios de dolores, sí, cierto. Si tú lees las Escrituras en el libro de los Hechos, capítulo 1, hace 2000 años que Jesús dijo: vengo pronto. No dijo en la tarde, no dijo mañana, no dijo al otro mes, dijo: vengo pronto. Y van 2000 años y no viene. Así es que lo más viable, amado, es estar al día, en paz con el Espíritu Santo, tu comunión, seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12:14 y Hebreos 11:6, empero sin fe es imposible agradar a Dios. Tú mantienes, y donde estés, de ahí el Señor te va a tomar y te va a llevar a su reino celestial. Voy a terminar haciendo a comprimir así muy rápido el propósito principal del Salmo 121 y termino. El Salmo 121 es un cántico que asegura al fiel peregrino que Dios lo vigila en su ascenso a Jerusalén. Y este cántico, este salmo, contiene 3 partes. Solo te las voy a mencionar para ya terminar prácticamente. 1. El salmo habla de un peregrino a punto de ir a Jerusalén que expresa su preocupación por el viaje y se consuela con una confesión de fe en Dios, el Creador y su ayudador. En otras palabras, lo que el salmista está haciendo es declarando que su viaje va a ser una bendición.
Recordé ahorita cuando Nehemías sale y Esdras de Babilonia a Jerusalén, y dice que, imagínense, hacían como 3 meses, cerca de 4 meses para llegar de Babilonia a Israel. Digo, en los vehículos que tenían y en los Mustang que usaban, ¿no? Los burros y los camellos y los caballos, etcétera. Lógicamente que era un camino larguísimo de muchos días, donde se pueden encontrar salteadores, ladrones y de todo. Y dice Esdras que por pena de no decirle al rey que le mandara un ejército para que lo protegiera, fue a Dios y le dijo: Dios, hemos dado testimonio que tú estás con nosotros y que tú nos proteges y que tú nos cuidas. Bendice nuestro entrar y nuestro salir. Y Dios lo hizo. Y este Salmo 121 expresa precisamente ese momento donde el salmista va a salir a la festividad, a la ciudad de Jerusalén, y entonces hace esta declaratoria en el transitar: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Se encausa, se redirige, y entonces ya no es el monte, ya no es el líder X, ya no es aquel predicador, ya no es aquel X hermano que Dios lo usa. No, es Dios directamente. De ahí va a venir mi socorro. Y entonces hace la declaratoria en fe y se lanzan. 2, la segunda parte del salmista, ya sea el sacerdote de donde está o otra persona, ora de esta manera y ora por el peregrino y le declara que el Señor va a guardar a Israel, lo protegerá en su viaje, según del verso 3 al verso 6. Ahí está declarando el sacerdote o quien está orando por este viajero, que no se preocupe, que Dios no se duerme, que no se adormecerá, sino que va a guardar a Israel de todo lo que le pueda venir o el enemigo quiera atacarlo. Ya hablábamos, cuando hablábamos del habitar, hablábamos de cómo el diablo se da cuenta cuando quiere atacar a Job y no puede hacerle nada, porque Dios protege a Job y le cubre sus bienes, sus hijos y todo lo que posee, porque el mismo diablo le dice: ¿cómo no te va a buscar Job si lo proteges de todo? O sea, implícitamente quiere decir que el diablo, antes de ir y provocar a Dios para que le prestara a Job y le diera con todo, el diablo ya había intentado dañar a Job, ya había intentado afectar sus bienes, ya había intentado afectar a sus hijos, ya había intentado firmar a su familia y todas haciendo y todo lo que tenía, pero no había podido porque Dios lo guardaba. Eso es lo que está diciendo este sacerdote a este peregrino: Dios está contigo, no te preocupes, ni salteadores, ni malhechores, ni nada te va a afectar en el camino, porque tu Dios no duerme, tu Dios no descansa, Él está siempre ahí para protegerte y cuidarte. Y es perfecto lo que está diciendo este sacerdote, porque la Biblia dice allá desde el Pentateuco, dice que Dios va a cuidar a su heredad como la niña de sus ojos. O sea, la Biblia avala eso. Qué interesante. Entonces, si nosotros realmente creemos en Dios, le creemos a Él, lo tenemos en nuestro corazón, si lo que hagamos lo hacemos en el propósito de Él, créelo, hermano, que el enemigo no va a poder tocar, ni afectarte, ni lo que posees, ni lo que tienes. Pero aplica esos principios, por favor. Y el tercer, diríamos, característico, el punto que tiene este salmo es: esta misma persona añade que el Señor seguirá guardando durante toda la vida y aún más allá. Versos 7 y 8 del Salmo 121 dicen: Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma,
Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Así es que la parte central consiste de la seguridad de que Dios nunca duerme, ya dijimos el verso 3 y 4, y que guarda al peregrino aun cuando éste duerme. Como decimos todas las noches el Salmo 4:8, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Jehová, me haces vivir confiado. Y yo la otra vez decía, bueno, nosotros lo decimos bien fácil y todo porque pues es quincena, nos acabamos de sacar el premio gordo, acabamos de cenar bien rico, acabamos de estar bien a gusto, pues claro que nos vamos a acostar bien padre. Cuando David dice este salmo, estaba siendo perseguido por Saúl, estaba en medio de la guerra. Por eso él hace esa expresión de fe y de corazón, donde se está jugando la vida. Por eso él lo expresa y lo dice, nosotros en paz, amén, gloria a Dios, aleluya. Están bien gorditos, ¿quién nos persigue? No hay problema. Qué importante es entonces, amado, poder conjugar esa fe con la santidad, sobre todo la obediencia para poder salir adelante. Nuestro Dios nunca duerme. La peregrinación a Jerusalén representa, eso es interesante, escucha esto por favor, la peregrinación a Jerusalén del salmista representa el peregrinaje de todo creyente, o sea, tuyo y mío, tú que me estás viendo o oyendo por la red y los que estamos acá. Este peregrinaje a Jerusalén del salmista representa el peregrinaje de todo creyente en su camino hacia la Jerusalén celestial. Como dice Hebreos 11, 9 y 6, Dios le dice a Abraham, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Así estamos todos los hijos de Dios en esta tierra, solo peregrinando. Tenemos una tierra muchísimo mejor que esta, sin contaminación, sin enfermedad, sin pecado, llena de paz y sobre todo llena de la gloria de Dios. Esa es la promesa que tenemos todos. Si hacemos ese peregrinaje a la ciudad celestial aplicando los principios. Como ves, amado, el diablo puede estar como león rugiente, rugiendo a través del COVID, a través de la economía, a través de la enfermedad, a través de la preocupación, del estrés, de lo que tú quieras y gustes y mandes. Dijo alguien por ahí, no veas cuán grande es tu problema, no veas cuán grande es tu enfermedad, no veas cuán grande es tu enemigo, no veas cuán grande es tu oposición. Ve lo grandioso y lo maravilloso de tu Dios. Aleluya, hasta me emocioné. Eso es lo poderoso, amado. Si tú estás en la tierra, ves a las personas de tu tamaño, pero si te subes a un helicóptero o a un edificio muy alto, ¿cómo los vas a ver? Pequeñitos. Lo mismo tus problemas. Súbete en Dios. ¿Cómo vas a ver el COVID-19? Como nada. ¿Cómo vas a ver el problema de la economía? Como nada. ¿Cómo ves el obstáculo que está ahí? Que no? Como nada. Como nada, amado. ¿O acaso dice la Biblia, se ha cortado la mano de Dios? Amado, ¿qué debemos hacer los hijos de Dios? Echarnos en él. Eso es todo, amado. Pero la flojera, los compromisos, el no organizarnos, nos hace entonces que releguemos la lectura de la palabra de Dios, que releguemos la intimidad con Dios, y ahí es donde el enemigo comienza a ganar terreno
en nosotros, hasta que nos debilitamos y entonces dejamos de ver al Creador de los montes y nos ponemos a ver los montes. Y entonces nos entra el miedo, nos entra el pánico y entonces andamos desesperados y ahora ya no queremos a nadie más sino al psicólogo, como si él tuviera respuestas. Y no estoy tirando, pero algo más grande que Dios ¿hay? No hay. Pero para que entonces Dios pelee por mí, yo debo llevarla bien con Él. Solo quiero decirte algo. Tú que me estás escuchando, es muy importante que todos los días leas la palabra. Es fundamental. Dice Efesios 5 que con ella Dios nos va lavando, nos va limpiando. Todos los días. Si tú, es más, te desafío, te hago un reto, dicen los fiteadores. Te hago un reto. Si en 3 meses tú lees la Biblia diario y oras todos los días, estoy seguro que en 3 meses tu mentalidad va a cambiar. Te reto y te desafío. Pero si no lo haces 3 meses, tú vas a seguir siendo atraído por los problemas, por tu entorno, por tus situaciones, y tu vida siempre va a ser una vida llena de miedos, de inseguridades. Te desafío. Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias por los corazones que nos han seguido. Gracias por aquellos que tú has conectado el día de hoy. Yo creo, Padre, que tú tienes el control de todo. Recuerdo cuando teníamos la radio en la Ciudad de México y el horario era de 3 a 4 de la mañana, de sábado a domingo. Y yo te dije, Señor, ¿quién nos va a oír a esa hora? Y tú dijiste, yo te voy a levantar a esa gente que te va a oír. Y tú lo hiciste, amado, y siempre nos sorprendiste y nos maravillaste. Sé que hoy has conectado a aquellos que necesitan de ti. Glorifícate para que en verdad tomen con seriedad la lectura de tu palabra todos los días. Y esa intimidad contigo, Señor, que va a crear esa relación poderosa con ellos. Y que va a cambiar muchos miedos de su mente, muchas inseguridades, estrés, depresión, todo lo que sea se va a ir. Porque entonces, como se nos decía el domingo pasado, tú serás nuestro escudo poderoso, que nos protegerá como un campo de fuerza a nuestro alrededor y que ningún dardo de fuego afectará o dañará. Y entonces nos sorprenderemos, Padre, porque empezarán a suceder cosas extraordinarias y maravillosas con esa persona, con ese canal, con ese medio, en su alrededor, en su familia, en su trabajo, en su escuela, donde quiera que esté. Y entonces tú serás glorificado. En el nombre poderoso de Jesucristo, declaro que es hecho, Padre. Amén. Amados, pues nuestro deseo más grande es que nos sigan sintonizando, que lo compartan a alguien que necesita una palabra de aliento. Compárteselo, dale testimonio, manden sus peticiones, sugerencias también, si hay algún, no sé, y por qué no, quizás algún tema que quisieran que toquemos, lo podemos hacer, háganlo. Este es un espacio para ustedes, de ustedes, lo hacemos con mucho gusto. Nuestro deseo más grande es ir delante del enemigo y que en vez de que ustedes estén llenos de miedos o de inseguridades o de depresión o de estrés, se llenen de fe, se fortalezcan de seguridad, se fortalezcan de gozo, de alegría, de ese vino espiritual, y que caminemos en ese peregrinar hacia la Jerusalén celestial. Que si no nos vemos aquí, nos veamos allá y lo honremos y lo exaltemos. Amados, bendiciones a todos. Si está ahí con su familia y su familia, pues dense una sonrisa, díganse algo mímicamente
pero que su expresión sea con gozo y sea con libertad. Y recuerde, la palabra de Dios no está encerrada ni el nombre de Jesucristo. Bendición. Amén. Desde hoy y por la eternidad. Montes miraré, de donde mi ayuda vendrá. El creador del cielo y el mar es quien me sostendrá. Él tus pasos guiará, tu vida guardará, es tu protector, no dormirá. Él es la luz que alumbra la densa oscuridad desde hoy y por la eternidad. Miraré, de donde mi ayuda vendrá. El creador del cielo y el mar es quien me sostendrá. En tus pasos guiará, guardará, es tu protector, no dormirá. Él es la luz que alumbra la densa oscuridad desde hoy y por la eternidad. En tus pasos guiará, guardará, es tu protector, no dormirá. Él es la luz que